el tiempo, el espacio, la realidad. No es una línea recta, es un prisma, con incontables posibilidades, en la que una sola decisión puede ramificarse en realidades infinitas, creando mundos alternativos a los que ya conoces. Yo soy Plaga Viviente, y te guiaré en este vídeo. Sígueme, y hazte la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Disney no cagaba el concepto más simple de la existencia? Pues sí, aunque no lo parezca, ya han pasado 3 años desde que esta serie empezó a emitirse, y justo terminó a finales del año pasado con 3 temporadas a sus espaldas. Recuerdo que cuando se anunció por primera vez estaba emocionado. Los what ifs siempre me han gustado, aunque no tengan una escritura digna de los mayores literarios de la época, eran cambios interesantes en tramas que ya sabíamos, cosas que la propia Marvel no hubiera tenido huevos de hacer, u otras posibilidades que sí que hubieran sido factibles, como Logan asesinando a Hulk en su primera aparición, Mary Jane no perdiendo a su hija en el parto, o si la mutación de la bestia hubiera ido más allá de volverse un monstruo azul. Pequeñas historias que te mostraban variaciones en cosas ya conocidas, es una idea que me gusta. En DC igual, con su sello Otros Mundos. En este caso, esta serie animada iba a tratar de replicar lo mismo, pero con el mundo de las películas del UCM, que no son pocas. Salió la temporada 1 finalmente, y me gustó bastante. Salió su segunda temporada, y me gustó menos, y ya para acabar salió su tercera, y apenas pude hacerme el interesado por ella. ¿Pero cómo? ¿Realmente volvieron un concepto tan explotable como este en algo aburrido? Bueno, sí, y no. ¿Por dónde empezar? La primera temporada es buena, tiene episodios simples para empezar para mostrar al público de qué trata la serie, con las simples premisas de, ¿y si este personaje tuviera el manto de este otro personaje? Son ideas bastante sencillas, y aunque aquí no se les sacó demasiado juego, estaban bien para lo que estaban. Iniciar la serie enseñando de qué va. Ya otros capítulos expandieron más lo que se podía hacer, librándose de sus grilletes iniciales. Un mundo donde los Vengadores originales nunca se reunieron porque fueron asesinados misteriosamente. Otro donde Odín nunca adoptó a Loki, haciendo que Thor se volviera un irresponsable al no tener un hermano con el que lidiar. El problema viene con los últimos capítulos de la serie, problema que carga durante todas sus temporadas, y es que no sabe ser una serie antológica. Una serie antológica está compuesta por episodios inconexos entre sí, no buscan contarte una historia en varios capítulos, sino que cada uno tiene un inicio y una conclusión. What If va de eso, de poner historias paralelas y darles una conclusión en el mismo número. Aquí eso se perdió, y en todas las temporadas los últimos 2 capítulos conectan todos los anteriores. El penúltimo episodio de la primera temporada va de Ultron ganando a los Vengadores y obteniendo las gemas del infinito, pero, de repente es tan poderoso que ataca al vigilante, y este recluta a un equipo conformado por personajes de anteriores capítulos para hacerle frente. Quitando que la muerte de Thanos es bien estúpida, realmente no podrían haber hecho un capítulo donde la Viuda Negra, Ojo de Halcón, y algún héroe más como la Capitana Marvel fueran a por Ultron, sin gemas ni nada, en un mundo completamente en su poder. Vamos, que eso es una de las cosas que ocurre en el cómic original de la era de Ultron, un grupo reducido de supervivientes luchando contra un Ultron que es prácticamente todopoderoso. Lo malo es que en las siguientes temporadas siguen haciendo lo mismo, la segunda cargándose al personaje del Doctor Oscuro, volviendo a ser malo porque sí, cuando al final de la primera temporada buscó redimirse por destruir su realidad. Y en la tercera al menos tuvo más sentido, con los demás vigilantes yendo a por Uatu después de haber roto su juramento. Lo poco creíble de esto último es que ya había roto su juramento como 6 veces antes, y no le habían hecho nada. Se siente bastante tonto que justo ahora vayan a encerrarle. Si solo lo hubiera roto en la última temporada, estaría más interesante, mostrando cómo el personaje es más que un narrador, dándole un pequeño giro a alguien que hemos visto durante 3 temporadas de fondo, pero no, al conectar todo esta posibilidad se perdió por el camino. Pienso que si todo esto de las conexiones hubiera pasado en el último capítulo, se sentiría menos mal, pues un crossover de todo lo visto en las temporadas estaría gracioso para darle un cierre, aun y cuando estoy en contra de que solo hayan hecho 3 míseras temporadas, pero de eso ya me pondré a hablar más adelante. Con este tema de las conexiones viene otra queja de la mano, el reciclaje de personajes. Comprendo que hagan esto para reutilizar los modelos 3D que tienen hechos, muchos de ellos si no serían usados únicamente en un capítulo, cosa que puede ser un desperdicio. Pero es que a veces meten a personajes de otros capítulos solo por meterlos, sin sentido alguno. Happy mutado en el capítulo de 1602 no tiene lógica alguna. ¿Por qué está mutado? El what if navideño y este otro ocurren en la misma tierra.
Nunca lo dicen, pero al final todo acaba en eso de ahorrar recursos, cosa que repito que comprendo que hagan, pero se siente barata, y no es como si Disney fuera una pequeña compañía independiente que no se puede permitir estos gastos. Hay personajes de la serie de las Tortugas Ninja del 2012 que solo salían en un capítulo para no reaparecer nunca más, y es de suponer que esa serie tenía menos presupuesto que esta. Pasando ahora sí a la mayor queja que hay en internet por parte del público, la de que las tramas son aburridas. No coincido en esto en general, pues sí que hay historias que me gustaron, otras sí que son bastante estúpidas, o no lo suficientemente what if por así decir. Por la primera queja, sí, ya sé que hay what ifs tontos, ya dije que el episodio de Thor me gustó, lo que tiene ese episodio es que aunque con un claro tono burlesco, con Surtur ligando con la Estatua de la Libertad, lo que ocurre es creíble por así decir, que Thor se volviera un idiota fiestero al no tener a Loki de por medio. En cambio irónicamente, algunos capítulos serios, como el de los mechas, no lo puedo entender. De por sí la idea de la que parte para que esto ocurra es bastante inconexa, Bruce haciéndose amigo de Sam en vez del capitán crea una guerra de monstruos gigantes, ¿vale? Lo que tú digas. El tema es que los Vengadores mueren peleando contra los gigantes, y acto seguido otro equipo de héroes crea otros mechas basados en ellos, y les ganan. Los mechas se compraban en Amazon a $50 cada uno ¿o qué? ¿Y cómo es que Sam Wilson es el Capitán América? ¿O Mónica Rambeau tiene el traje de Fotón? No parece que los eventos de WandaVision hayan ocurrido si nos guiamos por la línea de tiempo. El de Agatha contra los Eternos igual, ¿alguien me explica cómo encontró al Celestial del centro de la Tierra? ¿En esta realidad era geóloga además de bruja o algo así? Muchos me diréis que apague el cerebro y todo eso, que no están hechos para tomármelos en serio, y que los cómics eran iguales. Poseo bastantes cómics de What If, y a excepción de unos pocos, los demás buscaban darle un sentido a lo que ocurría, en una línea de tiempo que respetaba acontecimientos ocurridos, no eran simples tonterías que escribían los escritores después de una noche de bares. Y la segunda queja, lo de que hay capítulos que no son What Ifs, sino secuelas de otros What Ifs, como el de la Capitana contra el Aplasta Hydras, y el del Pato con Darcy. El capítulo navideño de la segunda temporada no es secuela de nada, pero lo meto en esta lista igualmente, pues al inicio me dicen que el concepto del What If es que Justin Hammer salió de la cárcel en vez de seguir ahí, pero es un personaje del que fuera de Iron Man 2 no tengo ni idea qué fue de él. Es un capítulo que fácilmente puedo pensar que ocurrió en el canon del UCM, pues yo qué sé si Hammer siguió en la cárcel, o le dejaron salir con cargos. Si me hubieran enseñado en alguna otra película o serie que el personaje seguía en prisión, y ya no tenía rabia en contra de Stark, pues igual habría visto este capítulo de una manera diferente, pero como no fue así, lo tomo como un what if bastante mediocre que pudo pasar como un especial por separado, como el del Hombre Lobo, o el de Navidad de los Guardianes. Otra queja que entiendo es que han usado demasiados capítulos para darles protagonismo a personajes secundarios, no estoy en contra de esto, pero a nivel de marketing no creo que sea muy buena idea relegar muchos episodios de una serie a personajes que el público general no conoce, o no son lo suficientemente interesantes para llamar la atención. La gente quiere a Spider-Man, Thanos, Bruja Escarlata, y demás. Personajes como Darcy, Happy, o incluso otros héroes como Shang-Chi, Kate Bishop, o el Guardián Rojo no tienen tanta fuerza para que la gente se ilusione por ver episodios centrados en ellos. Es cierto que hay números en los cómics que son más cómicos, como el equipo de Marvel con los poderes de los Cuatro Fantásticos, o el Hombre Imposible con el guantelete del infinito, pero muchos ejemplos que se me han dado al criticar la serie han sido historietas que apenas son un número completo, o literalmente son un único panel. No estoy en contra de historias de broma, más sencillas o livianas, pero creo que hay que saber repartir bien los capítulos, entre los cómicos, los serios, y los que más llamen la atención al público. La primera temporada hizo genial esto. Capítulos serios como el del Doctor Ultron, o el de los Vengadores, otros más divertidos como el de T'Challa o el de Thor, y otros que aunque no fueran del interés de muchos, estaban buenos mientras esperabas al siguiente, como fue el caso del de Killmonger ayudando a Stark. Las demás temporadas siento que no supieron llevar este balance, y gastaron demasiados capítulos con personajes secundarios que interesan entre poco y nada a la mayoría del público, o historias demasiado estúpidas como la de Howard el Pato, personaje que no ha tenido ni 5 minutos en pantalla en el UCM fuera de esta serie.
Y sí, digo gastar capítulos, porque la serie no va a tener más temporadas, se planteó como una serie limitada que tendría una conexión con la saga del multiverso, aun y cuando el concepto daba para alargar muchísimo más, sin necesidad de tener conectividad con las películas principales, y la propia serie te lo muestra al final, enseñando posibilidades que nunca veremos, pues Disney fue tan inteligente para usar conceptos relativamente poco interesantes para su última temporada, y limitar la serie a 3 míseras temporadas. Además de desechar capítulos interesantes como el de Surtur yendo a destruir la Tierra en vez de Asgard, o Spider-Man transformándose en un monstruo araña, este último por según ellos, considerarlo demasiado oscuro, irónico que digan esto cuando el capítulo más recordado de la serie sea uno de los más oscuros de esta. Es realmente inaudito como el personaje más famoso de la editorial no haya salido más de un capítulo, no sé si esto fue por intervención de Sony o algo así, pero si no fue el caso creo que simplemente son idiotas. En cambio, el personaje de la Capitana Carter es tratado como la protagonista de esta serie por alguna razón. Con apariciones en más de un capítulo en cada temporada, yo digo, si realmente querían explorar más a este personaje, ¿por qué no sacarle una serie por separado? Spider-Girl nació de un What If y tuvo un cómic propio, aquí no tenían la suficiente confianza para darle un proyecto a esta versión de Peggy. Incluso el Marvel Zombies que salió en esta serie va a tener una serie por separado, ¿por qué no hacer lo mismo aquí? ¿No le tenían fe al personaje para acarrear una serie? Estamos hablando de la misma Marvel Studios que hizo una serie propia para Echo, que tampoco es un personaje súper importante en los cómics, por lo que no vería raro que apostasen por una serie animada en solitario de Peggy, buscando a Steve o algo así. Si tanto están apostando por la animación, pues que lo hagan. Lo mismo pienso de capítulos como el de 1602 o 1872, cómics que son directamente mundos alternativos, y no what ifs, donde un suceso cambia la idea de la historia principal, no, aquí es directamente los personajes de siempre puestos en otra época. En el capítulo de 1602, hicieron que ese mundo se crease porque el Capi le arrancaba la gema del tiempo a Thanos, y el del salvaje oeste directamente no es un what if, es un mundo alternativo donde los personajes que hemos visto en el presente existen en el pasado. Era más interesante dedicarle series por separado para explorar estos mundos, al igual que con el de los zombies. Volviendo con Carter, supongo que simplemente la siguieron usando porque si no tenían manera de seguir conectando los capítulos, sin repetir el mismo tropo de la primera temporada. La serie intenta ser además de What If una serie del Capitán Britannia, y los Exiles, pero ¿qué queréis que os diga? Si voy a ver What If, voy a eso, es como si en la serie de Spider-Man que van a hacer la mitad de los capítulos son de los Runaways o algo así, yo quiero Spider-Man porque me han vendido que es una serie de Spider-Man, no de los Runaways. Creo que el ejemplo deja las cosas claras. He visto a gente decir que el problema de la serie fue centrarse en el UCM, y que habría sido mejor si se expandía a personajes que no hayamos visto en películas. No comparto para nada esto, pues de por sí el producto está hecho para el público de este universo cinematográfico, y hacer capítulos donde aparecieran personajes como Alpha Flight, Mephisto, o la Horda de Aniquilación de Anilus dejarían confundido al público mayoritario, y por ende necesitarían mucho más tiempo para explicar quiénes son, qué les pasó, y todas esas cosas que un lector de cómics claramente sabrá, pero un fan que solo consume a la editorial vía series o películas le sería más lioso. Realmente ya pusieron un personaje fuera de las películas, el encapuchado, aunque además de no ser él propiamente, este va a salir en la serie de Ironheart, así que igual es para ir preparando el terreno. El UCM tiene de sobra para sacar historias alternativas interesantes, de entre tanta serie, película, y personaje que ha establecido el mundo hay de sobra. Incluso personajes que ya son conocidos gracias a producciones fuera de este universo, como se vio con Tormenta en los últimos episodios, o con el Blade que aparecerá en la serie de los muertos vivientes, que no quisieran usarlos por algún motivo es otra cosa, pero que tenían lo necesario para sacar algo interesante y de calidad, lo tenían. Pero bueno, quién sabe, quizás en un par de años deciden revivir la serie y hacerla bien esta vez, ya que hace poco han dicho que buscan hacer más series inconexas a los grandes eventos del UCM, y ser más su propia cosa, sin tener que estar atados a que tal cosa se ligue a una película futura, o tal evento desencadene otra lista de eventos para otras series. Pero hasta entonces me iré a ver Creature Commandos, que dicen que está entretenida. Sin nada más que decir, hasta el próximo vídeo.